hechos, en la práctica, ha demostrado los principios de solidaridad que deben regir el accionar internacional del sindicalismo, y pues obviamente el caso ejemplar en ese sentido es el caso de la relación de Pitín con el sindicato minero de nuestro país. Vamos a continuar en ese sentido con la siguiente participación. Quisiera decirles que el compañero Horacio Medina, quien es actualmente director del Departamento Jurídico de la Central de los Trabajadores de la Argentina, la CTA, y coordinador del equipo jurídico continental de la Confederación Sindical de las Américas. Decíamos ayer, el organismo sindical más grande a nivel de nuestro continente, desde luego, y fruto pues de un esfuerzo de unidad importante que se ha dado en los últimos años. Quisiera mencionar, aparte de estos datos que ya señalé, que el compañero Horacio Medina, al igual que el compañero Almeida, han tenido una participación importante como miembros del Tribunal Internacional de Libertad Sindical, iniciativa que, como todas y todos ustedes saben, pues se ha estado echando a andar desde hace 2 años aproximadamente, y que ha tenido un impacto importante en las luchas en defensa de la libertad sindical en nuestro país. Bien, pues vamos entonces a escuchar ahora la intervención del compañero Horacio. Bueno, muchísimas gracias al SILA por esta invitación en este quinto encuentro. Y también agradecer a Víctor Báez, que me ha dado esta posibilidad de hablar en nombre de la CCA y del equipo jurídico continental, sobre todo en la referencia a la autorreforma, que es uno de los objetivos fundamentales de la Confederación Sindical de las Américas. Voy a tratar de ser muy breve en el diagnóstico, porque los oradores de ayer y Jorge ya han dado una visión de la situación actual. Voy a tratar de insistir un poco en aspectos puntuales de la crisis del capitalismo, de lo que estamos viviendo aquí ahora. En eso voy a hacer hincapié en los diagnósticos y los cuadros de situación que han hecho tanto Pablo como Nicolás en el día de ayer. Y también voy a obviar todo lo que Jorge ha dicho sobre la situación del sindicalismo en el continente. Por lo tanto, estoy bastante aliviado en tratar de concentrarme en 15 minutos en lo que es la autorreforma laboral y cuáles son estas condiciones de cambio a las que se refería Jorge, en tratar de establecer pautas comunes que puedan ser aplicables a todo el sindicalismo en general. Voy a tratar de hacer una visión global, tomar una dimensión general y global del sindicalismo, porque creo que lo sectorial y lo que es una concepción exclusivamente a partir del Estado-Nación tiene sus límites, y hoy en día puede decirse que es ineficaz al momento de tomar esta crisis general que tiene el capitalismo actualmente. Como primera etapa de diagnóstico, más para tomar impulso que para otra cosa, diría que el sindicalismo se desarrolló en la cinta de producción, y en la cinta de producción fordista. Es ahí donde tomó el auge más importante, porque se integró en la forma de producción. O sea, el sindicalismo post-fordista no pudo superar a la cinta de producción. No supo ver que detrás de esa cinta de producción existían otras condiciones que en la etapa actual del capitalismo se iban imponiendo como método de producción. Podríamos decir, después de todos esos diagnósticos, que el sindicalismo internacional entra en la crisis internacional en una situación de debilidad, como bien lo dijo.
Voy a hacer hincapié en la crisis europea porque es en este momento en donde se está desarrollando la crisis y donde se dio el nacer este pacto social, este pluralismo conflictual que dio origen al derecho del trabajo y estableció las bases y condiciones para la producción y el desarrollo del sindicato como sujeto histórico. Todo el desarrollo del sindicalismo y la visión sindical tuvo en la etapa fordista una manera de restablecer aquella elección que tuvo la clase trabajadora en los movimientos marxistas de integrarse en el Estado y, de alguna manera, en cada uno de los estados que han servido como intermediadores en la relación de trabajo. Era el Estado-Nación el que intermediaba en la conflictividad, y la conflictividad sobre todo se daba en el desarrollo local dentro del Estado que tuvo cada uno que tuvo el capitalismo. O sea, que el Estado-Nación constituía un elemento esencial en el desarrollo capitalista, un elemento esencial en la intermediación de la relación de trabajo y un elemento esencial al momento de definir el conflicto. Una vez que el Estado-Nación se debilita, y fundamentalmente por el cambio de paradigma acompañado por acontecimientos históricos importantísimos como la caída de la Unión Soviética y la modificación del paradigma capitalismo-socialismo, es decir, se empezó a generar una profunda crisis que aún no terminó en el mundo sindical. Digo que no terminó porque esta propia debilidad está haciendo una importante reformulación y autocrítica que se define en América a partir de lo que se denomina la autorreforma. La autorreforma es esencialmente la continuidad de un pensamiento que busca restablecer las nuevas formas y las nuevas condiciones que tenga el sindicato en ese nuevo ciclo del capitalismo que todavía no ha logrado establecer cuáles son las maneras de constituirse o reconstituirse en contrapoder y en agente distributivo. Hoy el sindicato en muy pocos lugares del mundo es agente distributivo. Ese agente distributivo es uno de los roles esenciales que tiene un sindicato. Un sindicato que no interviene en la distribución de la riqueza tampoco puede intervenir en aspectos políticos esenciales que hacen a su propia existencia. Y desgraciadamente el propio sentido de conservación que tuvo el sindicato como tal lo ha hecho desvincularse de esa relación y ese condicionamiento que ponía como contrapoder al capital. Ahora, ese espíritu de conservación que tuvo el sindicato en sí mismo no quiere decir que el conflicto ha muerto, por el contrario, el conflicto sigue vivo y la clase trabajadora en distintas formas o en distintas organizaciones, para su propia sobrevivencia y por su propia reivindicación de clase y por su propia condición de antagonista del capital, busca distintos formatos para su sobrevivencia. En este aspecto cabe resaltar que esta necesidad de internacionalización de la acción sindical estuvo vigente de nuestros fundadores siempre. El hecho de la constancia de la necesidad de que el conflicto sea más allá de las fronteras fue una visión de nuestros ancestros sindicales que no ha cesado y con diferentes matices continuó en la vida sindical siempre. Desde la fundación de la OIT en 1919 en adelante, es decir, el flujo y reflujo de la necesidad del conflicto internacional fue una constante en el debate sindical. Pero acá hay una diferencia sustancial. El derecho internacional del trabajo hoy
tiene una visión distinta de lo que era el derecho del trabajo internacional cuando existían desarrollos importantes del derecho del trabajo en el Estado-Nación. Es decir, la propia debilidad del Estado-Nación se cargó con la intermediación y también se cargó con algo que ya se hizo referencia en todo este periodo de flexibilidad, con gran parte del derecho del trabajo. Entonces, antes, en la visión del derecho internacional del trabajo, había un dentro y un fuera. Existía un dentro porque yo me resguardaba como sindicato y como clase en el derecho nacional. Y había un afuera en la necesidad de coordinar ciertos aspectos de la acción sindical. El afuera era fuera del Estado-Nación y el adentro era de fronteras hacia adentro, para hacerlo. Entonces, la norma internacional tenía como sujeto al Estado y no como sujeto al individuo. Hoy se han modificado estas condiciones. Hoy la norma internacional intenta traspasar las fronteras y nos vamos dando cuenta que su aplicación como norma es universal. El sujeto es el mismo, es el ser humano y tiene pluralidad de fuentes, y una de las fuentes importantísimas es el derecho internacional. Digo esto porque el derecho internacional del trabajo, o como cualquier otro derecho internacional, también es eludido por parte de las empresas. Las empresas globales han creado un nuevo derecho. Y ese derecho se llama lex mercatoria, tal cual como era en la Edad Media. Era una ley de los mercaderes, y los mercaderes establecen reglas propias que tienen algunas, se pueden ver algunas puntas para determinarlo. En principio, la relación entre los empresarios es contractual, son contratos y sucesivos contratos que van eludiendo, son reglas propias que empiezan y terminan en el propio intercambio de mercancía. Es decir, eluden a la norma internacional porque están eludiendo el derecho. La norma internacional es muy rica en derechos y es elusiva porque no quieren ni someterse a las reglas que le imponen los estados y menos a las reglas que le impone la comunidad internacional. Por lo tanto, la ley internacional se está convirtiendo en un elemento de oposición a esa lex mercatoria que establecen reglas propias eludiendo al resto de la sociedad. Son las reglas del 1% a la que hicieron referencia, al 1% de la sociedad mundial a la que se hizo referencia en las intervenciones de ayer. Entremos ya, ahora, saliendo del diagnóstico, en cuáles son las propuestas de esos cambios a los que hacía referencia Jorge, porque me voy a quedar sin tiempo y a la usanza latinoamericana me voy a ir en diagnósticos. Es decir, a la norma internacional, un jurista italiano le dio, para que tomemos conciencia de que hoy qué importancia tiene para el capital la norma internacional, lo llamó rugido de ratón. Interesante, o sea, que al efecto de lo que importa al capital, hoy la ley internacional es solo un rugido de ratón. No va a haber orden jurídico internacional que modifique las reglas de juego si no hay acción sindical internacional. Ahora, la acción internacional no se debe por lo que era el internacionalismo proletario original a la que ayer se mencionó en el Manifiesto Comunista como proletario del mundo unido.